Hola, muy buenos días, mi nombre es Valentina Guerrero y hoy junto a mi grupo, que está compuesto por Carla Fanelli, Adel Choucair, Grismer Hernández y Carlos Muñoz, les hablaremos sobre el cuento. Para hacer esto, analizaremos dos cuentos que son El cuerpo de una mujer y Paseo nocturno de Rubén Fonseca. Buscaremos ciertas características en específico, las cuales son tipo de trama, punto de vista del narrador, caracterización de los personajes, relación entre el inicio y el final, ritmo narrativo y tipo de final. Ok, empecemos. En nuestro primer cuento, que es Cuerpo de una mujer, se evidencian estas características. La primera es el tipo de trama. En este caso, la trama comienza en un sueño del narrador. Nuestra segunda característica son las características de los personajes. En este libro no hay ningún tipo de descripción, ni física ni psicológica, de los personajes. Ok, nuestro tercer punto es el punto de vista del narrador. En este caso, el narrador es tercera persona equisciente. Por lo que hemos estudiado, sabemos que el narrador tiene acceso a lo que piensa, vive, dice y sueña nuestro personaje. La cuarta característica es la relación entre el inicio y el final. En este caso, el inicio y el final se ven marcados por el sueño. Nuestra quinta característica es el ritmo narrativo. En este caso tenemos un ritmo narrativo moroso, es decir, se busca hacerlo ordinario, extraordinario. Nuestro sexto punto es el tipo de final. En este caso, el final está mandado por el aprendizaje que saca el narrador del sueño. Ahora, estas son las características solo del primer cuento. Carla va a escribirles el segundo cuento, que es su favorito. Adelante, Carla. Estás en lo cierto, Valentina. La verdad, a mí me encantó la forma en la que Fonseca termina desarrollando cada uno de estos hechos que te atrapan y te hacen sentir parte de lo que está sucediendo. Sin embargo, yo difiero bastante con este final. Ahora, en cuanto a las características que se pueden apreciar de esta segunda lectura, tenemos que la trama es bastante tensa. La caracterización de los personajes proviene del narrador y la vamos a ir conociendo mediante lo que vayan a estar realizando. Ahora, el punto de vista del narrador es primera persona protagonista. Como cuarta característica, nos encontramos con la relación del inicio y el final. En este caso, la acción es desarrollada por una forma muy extraña de terapia que tiene el protagonista. Y la sorpresa no solamente viene con el final, sino con la incredulidad del lector, que al final tiene que dejar a un lado estas evidencias. Luego tenemos que el ritmo que es utilizado en esta lectura es bastante acelerado. Y por último, el final a mí me pareció completamente sorpresivo. ¿Qué opinas tú, Adel? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Carla e incluso lo estuve analizando un poco y creo que entre ellos podemos encontrar ciertas características en común. Lo primero es que ambos cuentos giran alrededor de un episodio, onírico en un caso y real en el otro. Lo segundo es que la caracterización de los personajes se limita a aquellos rasgos que se necesitan para poder comprender lo que ocurre y nada más. Lo tercero es que en los dos ejemplos la narración está guiada por una línea recta y nunca se aleja de ella. En cuarto lugar, el inicio de cada cuento contiene en el primer párrafo el germen de la historia completa. Y por último, el final de cada cuento es sorprendente pero posible de acuerdo a la naturaleza del relato. Pero al final no sé qué opinan ustedes, muchachos. O sea, ¿qué creen ustedes que podemos entender por cuento? Creo que Grismar quiere decir algo. Te escuchamos, Gris. Un cuento es una narración breve, centrada en una anécdota simple, con pocos personajes y con un inicio inquietante, en el cual surge una pregunta. Esta pregunta por lo general se responde con un final sorprendente. Sin embargo, para conocer un poco más acerca del cuento y cómo se realiza, debemos tener en cuenta los siguientes puntos. A la hora de hacer nuestro cuento debemos pensar en la trama y debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Realmente la trama de nuestro cuento tiene un inicio, un desarrollo y un final? Este inicio es sumamente sorprendente. Los acontecimientos que ocurren en nuestra historia realmente son coherentes e importantes. Tenemos un clímax. Y por último, el final es coherente y sorprendente a la vez. Además de la trama, los personajes son de suma importancia. Es por ello que debemos pensar
si realmente los personajes que tenemos nos sirven para algo, o si se nos ocurre algún otro, si estos realmente son coherentes en la historia y si están vivos o simplemente son marionetas de nuestra propia voz. En relación al punto de vista, es importante que pensemos si realmente tenemos un punto de vista en nuestra historia, si queremos experimentar con uno solo o con varios, y si en algún caso, por ejemplo, narramos en primera persona, ¿es realmente esa la forma en que puede ser narrada o ella puede hacerlo de esa forma? Si pensamos en la descripción, debemos decirnos, ¿realmente nuestros lectores quieren oler, sentir, palpar, escuchar? ¿Realmente les estamos dando esto? Si estamos utilizando términos abstractos, mi consejo es que los dejemos a un lado. Los términos universales no nos dicen nada. Es por ello que se dice que lo particular le gana a lo general y que lo coherente le gana a lo abstracto. Otra cosa en la que debemos pensar son en los diálogos. Es por ello que debemos preguntarnos si estos son forzados, son solo informativos, son exagerados, si van con la personalidad de nuestro personaje, o si estos solo dicen lo que dicen o dicen lo que no parecieran decir. También tenemos el ambiente. Aquí debemos pensar si realmente este es solo un telón o tiene, digamos, una importancia en la acción del personaje y de la trama. También tenemos que tener claro o perfectamente claro el tiempo y el espacio. Para crear un cuento también debemos pensar en los verbos y debemos asegurarnos de usar los pretéritos adecuados. No podemos mezclar los tiempos y jamás utilizar gerundios. Y para finalizar, pues tenemos el tema. Acá debemos pensar si realmente nuestro cuento posee un tema, y esto se hace para comprobar un resultado y no para forzar un contenido. Sin embargo, Carlos trae algunos consejos de expertos de cómo crear un cuento. ¿No es así, Carlos? Es verdad, Grismar, tienes razón. Existe el Decálogo del Perfecto Cuentista por Horacio Quiroga. El autor lo divide en 10 pasos. El primer paso, cree en un maestro como en el mismo Dios. En el segundo paso, cree que su arte es una cima inaccesible. No pienses en domarla. Y cuando lo hagas, ni tú mismo te habrás dado cuenta de que lo lograste. En el tercer paso, resiste cuanto más puedas a la imitación, pero imita cuando el influjo sea demasiado fuerte. Más que ninguna otra cosa, el desarrollo de la personalidad es una larga paciencia. En el cuarto paso, ten muchísima fe, no solo en tu capacidad para el triunfo, sino en lo que realmente deseas. Ama a tu arte como si fuese tu novia, dándole todo tu corazón. En el quinto paso, no empieces a escribir si no sabes desde la primera palabra a dónde vas. En un cuento bien redactado, las primeras 3 líneas tienen la misma importancia que las últimas 3. En el sexto paso, si quieres expresar con exactitud esta circunstancia, desde el río sopla el viento frío. Recuerda que en el lenguaje humano, la palabra más exacta es la que realmente quieres expresar. Una vez dueño de tus palabras, no te preocupes en observar si son asonantes o consonantes. En el séptimo paso, no utilices adjetivos sin necesidad. Mientras más colas de color le quieras adherir a un sustantivo débil, más inútil se volverá. Al hallar el correspondiente, este obtendrá un color incomparable, pero hay que saber hallarlo. En el octavo paso, toma a tus personajes de la mano y llévalos firmemente hasta el final, sin perder la vista del camino que les trazaste. No te distraigas viendo las cosas que ellos no pueden ver y lo que no les importa. Recuerda que no es abusar del lector. Un cuento es una novela depurada de ripios. Toma eso como una verdad absoluta. En el paso 9, no escribas bajo un sentimiento de emoción. Déjala morir y evócala luego. Si logras revivirla tal cual como fue, has logrado la mitad del camino. En el paso 10, no pienses en tus amigos al escribir, ni en el impacto que pueda lograr. Cuenta como si el único interés de tu relato es en el ambiente en el que están tus personajes, el cual tú pudiste haber sido parte, y de esta forma le podrás dar vida a tu cuento. Creo que Valentina nos quiere comentar algo. A ver, Valen, cuéntanos.
Así es, Carlos, sí quería comentarles algo porque Quiroga dice que el final del cuento es sumamente importante y que sin duda es lo más difícil de realizar, porque los finales tienen que ser breves, concisos, impactantes y dejar a los lectores queriendo más. A continuación les voy a leer el primer ejemplo. Pero los demás me escucharon sin atención, no respondieron y no pude conseguir ni un solo centavo. Nadie recordaba a Vladimir Smirnovich. Estaba completamente olvidado. El segundo ejemplo. Se abrazaron llorando. Ahora los ataba otro vínculo. La mujer tristemente sacrificada y la obligación de olvidarlo. La intrusa de Jorge Luis Borges. Cuéntanos, Carla. Bueno, quería comentar que precisamente Quiroga también nos habla de los inicios. Nos dice que en el 99% de los casos, para comenzar, se tiene que saber hacia dónde se va. Es decir, que con la primera palabra la demos con miras hacia el final. Es como si el lector ya conociera una parte de la historia que se va a narrar. Por ejemplo, como Elena no estaba dispuesta a concederlo, él, después de observarla fríamente, fue a buscar su sombrero. Ella, por todo contrario, se encogió de hombros. Otro ejemplo también podría ser: de haberla conocido a tiempo, el diputado hubiera ganado un saludo y la reelección, pero perdió ambas cosas. En ambos casos no conocemos nada de estos personajes enunciados. Sin embargo, allí está el interés precisamente, en querer conocer qué pasa después, qué hay de esos hombres, qué hay de esa mujer. Sin embargo, sé que Adel tenía otros ejemplos también que ofrecer, así que adelante. Sí, yo quería agregar 2 ejemplos más. El primero es un párrafo del cuento de Julio Cortázar que se titula Casa Tomada y dice así: Nos gustaba la casa porque, aparte de espaciosa y antigua, guardaba los secretos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Y el segundo ejemplo es un párrafo del cuento de Augusto Monterroso que se titula El espejo que no podía dormir y dice: Había una vez un espejo de mano que cuando se quedaba solo y nadie se veía en él, se sentía de lo peor. Bueno, esto ha sido todo por nuestra clase. Muchas gracias por prestarnos atención. Recuerden que si tienen una duda, no duden en escribirnos a nosotros o a la profesora. Nosotros fuimos Carla Fanelli, Adel Chaucair, Grismar Hernández, Carlos Muñoz y mi persona, Valentina Guerrero. Hasta luego.